Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. En este video te voy a explicar cómo puedes hacer tu propio webtoon. Digamos que ya tienes tu guión, sabes cómo quieres desarrollar tu historia, tienes tus personajes y lo que quieres es comenzar. Para eso te voy a mostrar este programa que se llama Fire Alpaca. Es el que yo utilizo tanto para mis webtoon como para mis ilustraciones. Es un programa que es de uso gratuito y realmente me parece que es mejor usar este tipo de programas que estar bajando cosas de dudosa procedencia en caso de que no tengas para pagar una licencia de uno de los programas más profesionales. Teniendo el guión y el programa, ahora necesitas conocer el formato. Esta es la parte más importante y en la que más errores se cometen. Los errores que se cometen con el formato suelen ser dos. El primero es que trabajas en una resolución que no es adecuada. Y el segundo es que, como es un formato de cascada, a veces cuesta mantener los espacios y darle una buena lectura a lo que estás haciendo. Son los dos errores principales que se cometen a la hora de trabajar con este formato y con lo que más debes tener cuidado. Te explico un poquito cómo funciona el tema de la resolución. Si bien lo ideal es subir tu webtoon en 800 por 1280 por lienzo, puedes trabajarlo en 1600 por 2560 o 3200 por 5120 para que al momento de que lo reduzcas siga manteniendo una calidad muy buena y pueda conservar toda la resolución posible aunque lo hayas vuelto más pequeñito. Por ese motivo, cuando realizas un manga, un webtoon o una ilustración inclusive, es preferible trabajar al doble del formato en el que se va a mostrar o en el que se va a imprimir. En mi caso yo utilizo 1600 por 2560 por el tamaño del lienzo. El 2560 lo multiplico por 7 y me da 17920. El tamaño máximo en vertical que permite el Fire Alpaca son 20000. Entonces creamos un nuevo archivo. 1600 por 17920. Le ponemos una buena resolución. Esto va a depender un poquito de tu computadora. En mi caso yo trabajo con 600 píxeles por pulgada. Aquí eliges la resolución y creamos ya nuestro formato. Normalmente lo que hace la gente es dividir, ya sea a ojo o utilizando alguna herramienta como puede ser la grilla, para tener una idea de cuál es la división de su formato. A mí no me gusta mucho utilizar esto por una sencilla razón, y es que como la mayoría de los teléfonos tienen pantallas diferentes, por ejemplo hay teléfonos que son largos, hay teléfonos que son más cortitos, el hecho de que tú te ajustes como en específico una sola pantalla a veces hace que se entorpezca un poquito la lectura, o bueno, al menos eso ha sido en mi experiencia. En lugar de dividir el formato de esa manera, a mí me gusta más trabajarlo así. Simplemente por viñeta le doy el espacio que considero necesario entre cada escenario o cada viñeta con respecto al siguiente. Es muy importante que dejes este tipo de espacios. Yo sé que tal vez cuando lo ves en la computadora lo ves como muy grande, como que se está perdiendo mucho, como que hay mucho blanco, pero al momento de que lo lees en un teléfono realmente se va a ver muy pequeño. Entonces por eso a veces cuesta un poco desarrollar un buen timing de lectura para el espectador, porque el formato es algo difícil de usar en ese sentido. Mi recomendación simplemente es que le dejes un buen espacio. Sin embargo, te voy a dar un tip también para cuando cambias de tiras. Yo le llamo tira a esto. Por ejemplo, esta es mi tira número 1. Aquí tengo mi tira número 2. Lo que yo hago para continuar de una tira a la otra sin hacer un daño es utilizar un corte. En este caso estoy cortando este color y estoy dejando este en blanco. A veces también utilizo un pequeño recorte de 800, puede ser por 200 o 300 píxeles, o sea un recorte así pequeñito, y cuando vas a subir el webtoon lo que haces es que entre las tiras le colocas ese pequeño formato y te da un espacio por si te quedó muy pequeña
la transición de una tira hacia la otra. Ahora, tal vez te estés preguntando cómo hago, por ejemplo, si quiero hacer una especie de degradado como este, que va cambiando el escenario, se va fundiendo con el fondo y luego te va transicionando hacia otra cosa. El detalle con este tipo de transiciones es que debes hacerlo dentro de la misma tira de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo aquí esa transición, no puedo llegar y hacerla hasta acá, hasta la parte final, porque si la hago hacia esta parte y la quiero continuar en otra tira, obviamente va a quedar mal y nunca va a calzar al 100%. Una cosa que yo estaba haciendo, que al parecer no es muy recomendable, es que yo a todos los capítulos le colocaba la portada. Esto lo hacía porque la portada o la imagen que tienes en vertical realmente nunca se muestra, al menos que tu serie sea recomendada o ya seas un original. Entonces a mí me gustaba ponerle la portada, pero al parecer no es muy buena idea porque estorba un poco con la lectura. Bueno, de hecho puedes ver, este es el segundo capítulo y ya aquí está el aviso de que estoy reparándolo. Aquí debería comenzar el capítulo. Y también aquí vengo con otro fallo. Como puedes ver, esta viñeta está súper simple. Se supone que es esto. O sea, era una ventana. Simplemente quería dar a entender como que era la ventana de la casa, pero lo estaba haciendo de una forma muy sencilla. Esto me pasó realmente con la serie completa, excepto por una que otra viñeta que hice que le puse un poco más de detalle, porque no tenía mucho tiempo para hacer esto, entonces lo hacía como todo muy rápido, a como saliera, y no le daba mucha importancia. Aquí por ejemplo puedes ver la diferencia de la cara que tenía anteriormente con la nueva. Tampoco es que vamos a hacer por cada viñeta una ilustración así súper exagerada y súper realista, pero sí por lo menos tratar de que el color tenga más armonía, que se vea un poco más bonito, que se vea todo mejor. Y sobre todo, como te dije anteriormente, manteniendo los espacios de las lecturas. Ahora vamos con otro error que había cometido hace tiempo, y es que cuando haces un cómic, un webtoon o cualquier tipo de historieta, no debes utilizar minúsculas. Realmente sé que tal vez esto para algunos sea algo tonto, pero cuando uno es autodidacta muchas veces no sabe esto. Entonces necesitas escribir todo en mayúsculas y siempre tratando de mantener la forma del globo. Otra cosa con la que debes tener cuidado es no cambiar el tamaño de la letra de un globo al otro. Por ejemplo, aquí yo mantengo el 11. Aquí también. Acá también. Y en general, siempre tratar de utilizar el mismo tamaño en la letra, porque por ejemplo, si no te cabe por el tema de espacio o cosas así, es mejor que te las ingenies de otra forma, pero cuando le reduces el tamaño o se lo aumentas, dañas el tema de la lectura. Evidentemente hay excepciones, como por ejemplo cuando son gritos, cuando son efectos, cuando son cosas así. Ahí sí no es importante tener el tema del tamaño en cuenta, porque básicamente lo que quieres es demostrar algo. Aquí por lo menos, ve, sujeta, derriba y golpea con el grito de Kiei. Vale, entonces ahí lo que quería era como demostrar fuerza, como que estaba gritando. Por eso le puse esta letra con otra tipografía y de un tamaño diferente. Pero si yo por ejemplo acá llego y le pongo un 6, porque tal vez no sé, no tenía espacio, entonces está pasando el lector de leer esto así bien claro a leer una cosa muy pequeñita. Y ahí es donde vamos con otro de los fallos que se tiene mucho, que es el tema de las letras pequeñas. Cuando vas a subir un webtoon tienes que tener en cuenta que la persona lo va a leer en un celular. Entonces si le pones una tipografía con un tamaño muy pequeñito, cuando la persona lo va a ver va a tener que estar forzando la vista, tratar de hacer zoom, no va a poder leerlo a gusto, no va a poder leerlo bien. Entonces siempre trata de mantener una letra grande. Es como el tema de los espacios entre viñetas. Yo sé que en la computadora tal vez se ve como muy exagerado, pero cuando ya lo tienes en el teléfono se ve muy pequeño. Otra cosa que no debes hacer es esto: colocar globos de texto transparentes.
¿Por qué? Porque si ya hablamos de que necesitas ayudar para que la lectura sea mejor, tanto con el tema de mantener las mayúsculas como con el tema del tamaño, entonces ¿cómo vas a dificultarle la lectura a la persona? Simplemente por mostrar un poco el fondo. Debes tener en cuenta en el momento de que haces tus viñetas, tus fondos y todo, más o menos dónde va a ir el texto, dónde va a ir la burbuja. Lo recomendable es simplemente que sea un color plano, pues normalmente blanco. Y esto es para lo mismo, para que se pueda leer fácilmente, para que no le estorbe al lector. En esta parte, por ejemplo, utilizamos el mismo fondo, ves, le pongo acá el globo en una parte donde no estorbe y trato de que lo que yo quiero que sí se vea, que no tenga nada atravesado, sino utilizar los espacios que quedan en blanco por la misma naturaleza de la viñeta que estoy haciendo, por el mismo dibujo. O sea, aquí uso este espacio en blanco, aquí uso este espacio en blanco. Bueno, ya casi llegando a la parte de subir el webtoon, te voy a explicar cómo puedes utilizar el logo. Es muy importante que tu serie tenga un logo porque es como una carta de presentación y es algo que le da, digamos, personalidad. En este caso, por lo menos yo lo utilizo acá en una transición donde él está durmiendo, simplemente se desvanece y luego cambiamos a otro escenario con un espacio en blanco hacia abajo. Esto para, digamos, presentar el capítulo, es como en la introducción. En la parte final a mí me gusta también colocarle el logo tanto de la serie como el mío, colocarle mi nombre, las redes sociales y el nombre de mi amigo que me está ayudando con las traducciones. Hablemos ahora acerca del icono. El icono va a ser lo que normalmente la persona va a ver al principio y esto tiene que ser una imagen pequeñita. Recuerda que la van a ver en teléfonos principalmente, que llame la atención para que la gente entre a tu serie y se ponga a leerla. Entonces, ve, este es el icono viejo que yo tenía, que básicamente es la misma portada. Y mi error acá fue que cuando los personajes tú lo ves en el teléfono se ven muy pequeñitos. Normalmente en los iconos, como hice en la versión nueva, no se utilizan los logos. Lo puedes hacer si quieres, pero no se suelen utilizar. Lo que se suele usar es el personaje principal o un par de personajes principales en primer plano, dando a entender, ya sea con la mirada, con algún gesto, con alguna acción, de qué es lo que va a tratar tu serie. Por ejemplo, acá la serie es un poco cómica. A pesar de que es de acción y fantasía, tiene bastante comedia. Entonces por eso le puse la cara de Joel, así como amargado, y Neliel pues simplemente haciendo sus tonterías, lamiéndole la cabeza. Otra cosa importante es la portada. Sin embargo, como te decía, esta no se va a ver a menos que tu serie sea recomendada. Bien, la portada tiene que hablar por tu serie, tiene que decir de qué se trata. Aquí tú ves pues que es un grupo de, puede ser como amigos, sin embargo te das cuenta que estos no se llevan muy bien, que tienen actitudes extrañas, que se van a desenvolver de una manera rara. Ves que hay unos personajes sobrenaturales, ves que por ejemplo puse al protagonista principal en el medio y dando a entender como que él es el que está viviendo esa historia. Tu portada, tu icono y tu sinopsis tienen que tratar de transmitir la mayor cantidad de información posible en la menor cantidad de esfuerzo posible. O sea, que simplemente con una imagen o unas pocas palabras puedas transmitir de qué va tu serie. Ahora sí, vamos a la parte de exportarlo y subirlo. ¿Cómo debes hacer esto? Vamos a guardarlo normal en PNG. Le colocas un nombre, por ejemplo, tira 1 y guardas. Una vez que ya exportaste tu archivo, pues él va a estar ya prácticamente listo, pero Webtoon solamente permite subir 2 megas por archivo y 20 megas por episodio. Actualmente puedes subir la tira completa, no es necesario recortarla tú mismo, porque Webtoon ya hace eso. Antes sí tenías que recortarlo y era algo que era muy tedioso. Si te fijas, está 1600 por 17920 y pesa 7 megas, casi 7 megas y medio. Para colocarlo un tamaño adecuado vamos a utilizar esta página, también te la voy a dejar en la descripción. Seleccionas el archivo, lo subes y nos vamos a ir acá a porcentaje.
En porcentaje le vamos a colocar 50% más pequeño y nos daría el ancho de 800 y el largo se dividiría a la mitad. Entonces ya con eso puedes subirlo súper tranquilo en Webtoon. Redimensionamos la imagen y ella se va a descargar automáticamente. Le damos guardar y listo. Si necesitas que tu archivo sea todavía un poco más pequeño, te voy a dejar otra página para que lo comprimas un poco más. Ahora sí, vámonos para Webtoon. Necesitas tener un usuario, pues es muy fácil de crear e incluso puedes crearlo con Facebook. Nos vamos acá a tu usuario. Esto tienes que subirlo preferiblemente desde la computadora. También se puede subir desde el teléfono, pero es un poco más complicado. Realmente nunca lo he subido por allí, porque la versión de la aplicación lo que te permite es lectura, y para subirlo tendrías que usar el navegador y creo que lo tienes que poner como versión de escritorio, entonces es un poquito tedioso. Bueno, en fin, lo vemos en la computadora. Le damos panel de control, le damos crear serie y aquí fíjate, el icono tiene que ser 1080 por 1080, en ese tamaño es que lo tienes que trabajar. Si cuando lo exportas te queda un poco más pesado que 500 megas, lo mandas para la página que te di. Aquí le colocamos un género, en este caso por lo menos podríamos poner cualquiera de estos tres porque tiene acción, tiene comedia, tiene fantasía. Digamos que comedia y fantasía. Le colocamos el nombre. Le colocamos un resumen que describa bien tu serie. Por ejemplo, yo aquí le puse: una demonio torpe, un emo, una psicópata y un pandillero mototaxista son los elegidos por Dios para salvar el mundo de la destrucción final. La portada de 1080 por 1920 no debe pesar más de 700 kilobytes. Es muy importante marcar esta casilla si tu serie es un poquito explícita. Por ejemplo, en mi serie marco algunos temas como que de repente dice alguna grosería o alguna cosa así, ¿me entiendes? Entonces yo marco la casilla porque si bien son temas que son ligeros y Webtoon no los va a censurar, no te va a tirar la serie, pues debes marcarlo porque recuerda que hay niños pequeños leyendo esta plataforma. Después de darle en crear serie, seleccionamos acá un icono del capítulo. Este tiene que ser 160 por 151 píxeles. Vale, le colocas el nombre de tu capítulo. Puedes colocarle, por ejemplo, capítulo 1 o temporada 1, capítulo 1, pero a mí me gusta ponerle el nombre de lo que sucede en el capítulo. Por ejemplo, acá el capítulo 1, el pacto. Entonces, ¿por qué hago esto? Para indicarle al lector más o menos de qué va el capítulo y que se intrigue así como que ¿el pacto de qué? Entonces que lo quiera leer, porque si tú le pones por ejemplo temporada 1, capítulo 1 o capítulo 1 o T1 o cosas así, el lector tal vez lo va a ver y no le va a llamar la atención, ¿me entiendes? Entonces todo lo que puedas utilizar para llamar la atención del lector es importante. Recuerda que bueno, es una plataforma que si bien nos da la oportunidad de mostrar nuestra serie, tiene bastante competencia. Aquí vas a subir los capítulos y no puede pesar más de 20 megas. Entonces ya yo tengo acá todas mis tiras comprimidas. Estos cuadritos blancos son los que yo te decía que uso cuando, por ejemplo, de una transición a otra queda muy pegado y yo siento que sería bueno darle un espacio. Te voy a mostrar con este. Digamos, subo las primeras dos tiras. Aceptamos. Y aquí quedaron subidas, ¿verdad? Tú le vas a dar en vista previa móvil. Lo puedes estirar un poquito y lo vas a leer como si fuera en un celular. Entonces aquí tú vas bajando y fíjate acá, por lo menos aquí yo sentía que esta parte, la transición que hacía con esta era muy cortita. Entonces para eso yo tengo estos bloquecitos. Es más, lo voy a subir, lo voy a dejar en la descripción también para que lo descarguen. Y lo acomodo entre la final de la tira 1 y el comienzo de la tira 2. Le damos vista previa y ves, ya tiene un espacio más desahogado, tiene una mejor lectura. Bueno, en fin,
Una vez que ya tú tienes todo bien medido, que ya sabes cómo lo vas a poner. También les dejo el bloquecito negro en el enlace. Tú necesitas tenerlo acá. Fíjate, yo le pongo aquí tira 0, 0,2, 0,2. Eso porque me interesa que mantenga un orden al momento de yo arrastrarlo y subirlo, para que no quede desorganizado, sino que simplemente se suba tal cual como yo lo tengo aquí enumerado. Lo vamos a agarrar todo, seleccionamos y arrastramos desde el primero. Bueno, una cosa importante, cuando vas a remasterizar la serie o cuando quieres borrar lo que está allí porque no sé, no te gustó o viste algún error, pues simplemente dale a eliminar todo y lo vuelves a subir. Es lo mejor para que no te vaya a quedar algo ahí como un residuo o alguna cosa rara que de repente no querías que estuviera. Le das otra vez en vista previa, la revisas todo, que haya quedado bien, ¿verdad? Hasta el puro final del capítulo. Ahí ves cómo cierra y todo. Aquí le puedes dejar una nota, por ejemplo, no sé, si quieres decirles algo a tus lectores, como no sé, subo capítulos cada 25 años. Aquí en comentarios puedes activar o desactivar si quieres que te digan cosas. Yo siempre los dejo activados y me gusta interactuar con los lectores. Si lo quiero publicar de una vez o si quiero programarlo. Entonces, no sé, quiero que este capítulo salga a las 2 de la tarde, por decir algo. Yo estoy tratando de publicar casi siempre como a las 5, hora de Costa Rica. Creo que es una hora de diferencia con México. Y bueno, trato de publicarlo a las 5 porque se me hace que a esa hora es un poquito más movido la cantidad de los lectores que hay. Porque por lo menos si lo publica en la madrugada, coño, a menos que sea alguien de España, difícilmente lo vaya a ver, ¿me entiendes? O si lo pones, no sé, a las 6 de la mañana, no creo que alguien esté leyendo Webtoon a las 6 de la mañana. Vale, le pones una buena hora, un buen día y publicar episodio. O si lo quieres publicar de una vez, aquí publicas, listo. Bueno, obviamente yo no lo subo porque ya tengo mi serie subida, ¿no? Entonces es como redundante. Aquí tú vas a ver tus capítulos, tus calificaciones, tus seguidores. Por cierto, si me pueden ayudar con la calificación para que me den unas 10 estrellitas. Por cierto, es muy importante que si te pasa esto, mira, aquí tengo 35 corazoncitos. Pero en el último capítulo solamente tengo 8. Si te pasa esto, es muy importante de que no te desanimes. ¿Por qué? Porque sucede que obviamente no todos los lectores van a seguir el mismo ritmo. Algunas personas simplemente dejan de leer tu serie y pues cada vez pues el número va a ser un poquito menor. Entonces, digamos, lo más importante es que mantengas los suscriptores, que siempre estén aumentando las visitas. Por lo menos hasta hace poco yo tenía 4.000 y pico y ya tiene 5.000 y algo. Entonces eso es importante, que aumenten las visitas, que aumente la calificación y los suscriptores. Lo de los likes en los capítulos más recientes no es tan importante. Sin embargo, también debes fijarte en esto. Cuando te dejan un comentario, Webtoon no te avisa. Entonces yo cuando subo un capítulo, a veces a las 2 horas o al otro día, reviso los comentarios. Suelo darles un like, a veces darles alguna respuesta, dependiendo también cuando dejaron el comentario. Porque por ejemplo, si el comentario es muy viejo, no suelo responderlo, sino simplemente dejar un like. Y si está muy reciente, suelo responderlo para interactuar un poquito con el lector. Bueno, este video fue un poquito extenso, aunque ustedes lo van a ver más resumido. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle a la campanita. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que sea, voy a estar subiendo más contenido sobre Webtoon. Quiero enfocarme mucho en lo que es esta plataforma, ya que como te digo, una de mis metas es convertirme en original de Webtoon. Entonces nada, si puedes me apoya, me dejas un like, un comentario, una suscripción y cuídate el dulce. Ahí nos vemos.